Producciones Camilo presenta La voz del obispo Antonio Camilo González. Con ustedes, su excelencia reverendísima, Monseñor Antonio Camilo González y sus acompañantes. Vaya, al fin de cuentas lo que importa es que tú vives, que sonríes. No existe y un mañana. Bienvenidos amigos y amigas una vez más, la voz del obispo Antonio Camilo González en el aire. Y yo con gusto, monseñor, de poder saludarle en una entrega más. Después de tantos días que no te veía. Tantos días, y es de verdad, esta vez de verdad, sí. Monseñor. Mi querida Yolanda. ¿Cómo Qué está? bien. ¿Cómo le fue hoy? Pues bien, trabajando aquí en la Viña del Señor. En la Viña del Señor. En un retiro con los maestros de Bonao. Así. Importante. Unos 400 maestros. Pues fue una jornada media complicada. Sí, así es. Sí. Eso era apalada de los pecados. Sí. No, ahí habían, eran 400 gente. Sí, imagínate. Había una gran cantidad. Pero me siento contento, ¿no? Me siento contento y agradecido de Dios, porque el Señor nos orienta por el camino del bien, para ser también mensajeros de la paz y del amor. Así es. De modo que siempre ese gran cariño por la gente. Ahora que la gente no quiere que le den la mano, por lo menos los intelectuales. Sí. Digo, porque se le pega el coronavirus. virus. No, ponga usted tampoco está dando la mano, se le va a pegar a usted también. Así es, sí. Pero es bueno también darle la mano a la gente si yo no lo quiere. Vi en estos días por la televisión a un primer ministro por allá de Europa, no sé de dónde era, que Merkel, la que fue primera ministra de un alto cargo y con reconocimiento en Europa, pues le puso ella lo saludó y no le dio la mano. No le dio la mano. Ay, Dios santo. Qué desaire. Sí, eso se ve complicado, Sí. En ese contexto se complica un poco la cosa. Claro que sí. Por eso yo respeto también que la gente no ser demasiado efusivo, sino como la gente venga. Exactamente. La recibe, si no, pues con Dios y María. Una sonrisa. Sí. Una sonrisa, monseñor. Sí. Con cariño. Porque yo lo que fui a querer un rato a esos maestros y maestras de Bonao. Sí. De Bonao. Muy bien, muy interesante. El padre Tomás, que es el párroco, pero estaba también allí otro sacerdote. De modo que fue muy interesante para mí vivir esa experiencia, aunque me siento un poquito cansado, pero eso es una cosita que uno se acuesta y duerme una horita y vuelve otra vez contento y con energía. Feliz, con energía, con entusiasmo y con cariño. Bueno, monseñor, pues vamos a rezar al inicio del programa como de costumbre. Es verdad que no me he recordado de la que no se le olvide a usted. Vamos a darle la mano desde aquí a esa gente que están por allá. Exactamente. Y la oración, Dios es el que nos ofrece la mano para que nos agarremos de las manos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, que enviaste a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, para que muriera en la cruz y resucitara gloriosamente. Te pedimos que nos ayude en este tiempo de Cuaresma a vivir esos valores del sacrificio, de la oración, de la solidaridad, para que el pueblo dominicano también se nutra del Evangelio de Cristo, que emana desde el escudo nacional. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cada semana, Monseñor, nosotros dedicamos el programa a un tema especial. Sí. En esta semana lo dedicamos al pensamiento crítico. Caramba. Ya usted sabe, esa palabra así media fina que después se van a ir desglosando y comprendiendo. Claro que sí. Te va a costar, porque tú no eres filósofo. No, Monseñor, no me tire tanto para allá, no me tire tanto para allá. Después la gente van a comenzar a preguntarle como Firo Monte de Oca. Sí, ya usted sabe. Sí. Monseñor, pero antes de hablar un poco sobre el programa que tenemos en esta semana, Yolanda, tenemos un invitado especial que ha querido pasar por aquí, que viene desde Puerto Rico, sí, y lo queremos recibir para que él, antes de irse, que va camino a Santo Domingo dentro de poco, pues le dé un mensaje a la gente, y lo hemos tenido en otras ocasiones en el programa. Así es, estamos muy felices de ahora nosotros recibirlo a él, claro, en nuestra casa. Claro, porque ellos nos recibieron allá en Puerto Rico, sí, a un pegote de gente. A un pegote de gente. Sí, de repente, y sin embargo nos trataron muy bien y hemos cultivado esa amistad. Esa amistad. Y pastoral también. Claro, claro que sí. Bueno, pues vamos a recibir de inmediato con un fuerte aplauso a Iván Ruiz. Sí, Iván Ruiz. Qué bueno, Iván, tenerlo con nosotros. Qué bueno ver. Ay, pero tiene como más canas que ahora antes. Eso será el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Menos pelo, monseñor. Menos cabello, sí, menos cabello. Iván, qué bueno tenerle y que usted haya querido pasar por aquí para contarle un poco a la gente qué le trae por Santo Domingo, República Dominicana. Un placer estar aquí con ustedes, Juan, verdaderamente, monseñor. Es para mí un honor estar en su presencia nuevamente, esta vez en suelo dominicano, ¿verdad? Sí. Que se siente igual que si estuviéramos en suelo boricua. Sí, porque es una extensión somos hermanos. Somos hermanos, por abajo del agua. Pero estamos aquí en esta ocasión porque pasé por la República camino hacia Haití y también aquí en Santo Domingo, haciendo coordinaciones con las Siervas de María y la misión que ellas tienen en Port Margot, Haití. Así que estuvimos por allá varios días, sintiendo, ¿verdad?, y palpando la pobreza del pueblo haitiano, la situación que viven diariamente y cómo nosotros, pues, como misioneros y demás, los podemos ayudar. Sí, así es. Y yo me admiro de esa solidaridad del pueblo puertorriqueño con el pueblo haitiano. Y es también un incentivo para que todos cultivemos ahora, no solamente en la Cuaresma, sino siempre esa virtud sagrada de la solidaridad. Ser solidario, como Cristo fue solidario con nosotros, los pecadores. Se puso en la fila de los pecadores para que Juan lo bautizara. Y Juan no quería, hasta que dijo Jesús, hay que cumplir la voluntad del Padre. De modo que pedimos a Dios Todopoderoso que siempre nos ayude a ser solidarios. Y es un valor que la Iglesia Dominicana, en el plan pastoral, en este mes de la Cuaresma, está cultivando la solidaridad. Usted es un modelo de solidaridad. Que Dios lo bendiga. Gracias, monseñor. Estamos, ¿verdad?, agradecidos al Señor de la oportunidad de poder servir a aquellos que lo necesitan, que, ¿verdad?, cada vez que lo hagan con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacen, dice el Señor. Y para nosotros es un honor, para nosotros es un placer poder llegar a ellos. ¿Y qué ustedes han hecho, así brevemente? ¿Qué ustedes han hecho? Bueno, monseñor, sí, entre las cosas que nosotros hemos hecho allá ha sido proveerle medicamentos, alimentos en Haití, sí, vestimenta, incluso hemos fabricado algunas viviendas, hemos compartido con el pueblo haitiano, con los enfermos principalmente, sí, sí, porque en el sufrimiento de los enfermos nosotros vemos a Cristo. Sí, sí, y hay muchos enfermos, que es la especialidad, ¿verdad?, el carisma de las Siervas de María, ministras de los enfermos, pues cada vez que vamos allá vemos esos enfermos y cómo nosotros le podemos aliviar a ellos un poco el sufrimiento, y para la ayuda de ellas y su misión, pues para eso estamos. Igual que lo hemos hecho aquí en República Dominicana, también hemos compartido con el pueblo dominicano de la manera en que lo necesite. Y ustedes tienen el cielo asegurado, porque dice el Señor que cuando hagan esto con uno de los míos. Con los míos, conmigo lo hicieron. Claro, claro. De modo que te agradecemos muchísimo, Iván.
Gracias, Monseñor. Un placer nuevamente. Saludos a tu esposa y a todo el movimiento de misioneros. De misioneros, sí. Así es, gracias Iván. En verdad, un buen mensaje para todos nosotros. La solidaridad, lo decía Monseñor, lo motiva a la iglesia que seamos solidarios. Tenemos muchas sorpresas que queremos compartir con ustedes y un tema muy importante también. Así que todo esto será al regreso de la pausa. Quedamos aquí un poquito. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos la voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center y Vega Real. Esos 35 años, Vega Real te da más. En Vega Real, la tasa de los préstamos hipotecarios es fija hasta por 20 años. Más beneficios. Mientras que en estas instituciones, la tasa sí varía de acuerdo con la tasa de cambio. Más ventajas. Fíjense, es que Vega Real no cobra penalización por los abonos al capital del préstamo, ni por la cancelación antes del tiempo acordado. Hay otras instituciones que sí penalizan los aportes a capital y las cancelaciones antes del tiempo acordado. Cooperativa Vega Real le da más. Es que las cuotas del préstamo que tengo en ese banco no bajan, siempre suben. Oye, Iván, en Vega Real, todos los préstamos, menos los hipotecarios, con cuotas niveladas, bajan las cuotas mensuales. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo Antonio Camilo González. Y ahora es que bueno continuar con este programa de La Voz del Obispo. Ya lo decíamos al principio, el tema de esta semana es el pensamiento crítico. Y para ello, Monseñor, pues hemos querido invitar nosotros a alguien muy destacado del mundo académico para que nos afine un poco para eso. También aprender uno, aunque no estamos en la universidad madre y maestra, pero aprovecharnos de la sabiduría que se infunde y difunde en la madre y maestra. Por eso hemos invitado a un sacerdote muy querido, Padre Diego. Joven él, joven. A pesar de ser filósofo, siempre los filósofos son como huraños y como con bigote grande, y los cabellos desarboleados, pero no, el Padre no tiene casi cabello. Pero la sabiduría que se le ha hecho caer, de modo que es importante. De modo que sí, que la iglesia está siempre en los estudios sacerdotales, también la filosofía y la teología. Aprender a pensar para organizar el pensamiento y entonces para llegar a la acción a través de la palabra de Dios también, que nos estimula y nos fortalece. Así mismo. De modo que gracias a Dios estudiamos filosofía. Todos los sacerdotes deben estudiar para aprender a pensar y para desarrollar el pensamiento. Pero también con gusto, pues la iglesia, además de la filosofía, después la teología. Es decir, el tratado de Dios, la Sagrada Escritura, la historia de la iglesia, en fin, algo ya más eclesiástico. Pero qué bueno que podamos nosotros también aprovecharnos de eso, porque al fin y al cabo todos necesitamos organizar el pensamiento, pero luego para servir la palabra y cumplir el mandato del Señor. Vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Y es interesante que en la historia, vamos a decir, de la República, de América, los filósofos también vinieron acompañando a Cristóbal Colón. Y sacerdotes muy cualificados como los dominicos, 1510, llegaron aquí a la República, a la isla de Santo Domingo,
los sacerdotes dominicos. Entre ellos, Fray Pedro de Córdoba, que era el superior, Antón de Montesino, que también ellos recogieron las experiencias y entonces también predicaron el Evangelio, que eso no estaba con el Evangelio. Todo lo que era como aprovecharse de la vida y de los bienes de los pobres. De modo que es importante, y por eso los dominicos también fueron los que comenzaron como a desarrollar una, vamos a decir, una teología, una filosofía al servicio también de los derechos humanos. Sí. Fray Antón de Montesino, famosísimo. El Sermón de Montesino. El Sermón de Montesino. Y también el padre Las Casas. Sí, claro. Y Fray Pedro de Córdoba también, que era el superior, pero ellos de una forma organizada prepararon como esa proclama en el domingo de Adviento, para que tomara desde el amor de Dios y desde el nacimiento de Cristo y de la preparación para el nacimiento, que los cristianos pues también recibieran ese mensaje y se comprometieran. Por eso los dominicos tienen esa, vamos a decir, prioridad, y vamos a decir que ellos respondieron al llamado de Dios. Y por eso, incluso yo recuerdo que en 2011 se celebraron los 500 años de la primera misa. De 1511 fue el Sermón de Montesino. Exacto. En Adviento. Sí. Y entonces, con ocasión de eso, nos pusieron a pensar la iglesia. Yo me acuerdo, el padre, un sacerdote español, no recuerdo ahora, pero eso es porque se me están olvidando las cosas. Pero el sacerdote preparó un simposio sobre el Sermón de Montesino. Y entonces me encargó de estudiar, vamos a decir, esa experiencia de Montesino y esa experiencia eclesial, presentarla en un congreso. Pero a mí me tocó y lo agradezco, me tocó hablar o trabajar el tema del nuevo Montesino, porque el profetismo en la iglesia no se ha acabado. No solamente los profetas antiguos, ni San Juan Evangelista y Bautista, sino que Cristo es profeta también. Y nosotros también tenemos que ser profetas. Por eso también importante que nuevos Montesinos. Y entre esos nuevos Montesinos estaba el padre de Las Casas, estaba el padre Montesino, lógicamente, estaba también Fray Pedro de Córdoba. Había posteriormente un arzobispo muy meritorio, el Carvajal y Rivera, que era mercedario. Él a 1600 hasta 1700 tuvo como 10 años de arzobispo. Trabajó mucho en la defensa de la gente pobre y le escribía al rey de España que Dios lo va a castigar. Sí, una proclama. Sí. Y gracias a Dios, incluso no le hacían caso. Y entonces este monseñor Carvajal y Rivera, como no les dejaban pasar la carta tampoco para allá, para Europa, para que no le fueran a chismear con el rey. Entonces el último extremo fue que se fugó para irse para Europa, para allá proclamar, y fue donde el rey, de modo que no, era bravo. Era bravo el hombre. Es un hombre, Carvajal y Rivera, un hombre muy interesante, una persona que me gusta mucho. Pero además hay otros montesinos, por ejemplo, los padres de Scarborough, misioneros de Scarborough, que vinieron aquí desde el 1943. Entre ellos fue los que promovieron la doctrina social de la iglesia, cuando todavía no se conocía tanto eso. Y el cooperativismo. Sí. El padre Pablo Still, yo lo conocí, y
estuve con él allá en Canadá también, y tan beneméritos misioneros. También, mujeres también, no podemos dejar afuera. A Mary Pérez de Marrancini, sí. También que trabaja con la rehabilitación. La rehabilitación para la humanidad, para la juventud, para los enfermos. De modo que así también muchos, y Monseñor Panal, claro, en la época de Trujillo, también defensor de los derechos humanos, Monseñor Reilly, y así muchos otros. Sí. Sacerdote, religiosa y laica, porque hasta Mamá Tingó. Mamá Tingó, sí, yo vi que usted le hizo algo a Mamá Tingó ahí. Sí. Es interesante, Monseñor, entonces, cómo de alguna manera, bueno, el arte del buen pensar, del bien pensar, que claro. Pero yo no quisiera dejar en el olvido a Sor Virginia Laporte, una religiosa canadiense que fue misionera en Japón primero, después estuvo en el Perú y después la pidieron aquí y vino a la República Dominicana. Una mujer excepcional. A mí me tocó celebrar los 60 años de su vida consagrada a Sor Virginia Laporte. Sí, Virginia. Yo tengo una fotografía y tengo por ahí lo que yo escribí sobre ella. Y yo la titulé, porque era una mujer fuerte, y yo le titulé la semblanza, Sor Virginia Laporte, una mujer de diamante. Porque eso no había quien le metiera. De modo que una persona, ella llegó incluso ella es la madre del catecismo de la Iglesia Católica aquí en la República Dominicana, antes de que hubiera catecismo, pero ella, Sor Virginia, es una mujer de verdad maravillosa, maravillosa. Ella me ayudó mucho en la formación del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané, le buscó el nombre del Fray Ramón Pané. Interesante. De modo que es importante para nosotros esta corriente de los derechos humanos, que la Iglesia abanderada de los derechos humanos. Por eso tenemos por allá nosotros estudiando a César, que lo mandamos para allá, para que se prepare bien con los derechos humanos. Filosofía. Sí, para que venga pensando bien. Sí, que siga pensando derecho y que no se tuerza. No se tuerza. Interesante, Monseñor, bueno, cómo la Iglesia, desde esta perspectiva, a través de la historia, con sus principales actores, los religiosos, que fundaron de alguna manera, instituyeron el Nuevo Mundo junto a Cristóbal Colón, pues se vieron involucrados también en el reclamo de los derechos humanos. Es muy interesante. Y qué bueno, Monseñor, que siguen habiendo hombres y mujeres todavía. Uno de ellos, nuestro pastor, Monseñor. Nuestro pastor, Monseñor Héctor Rafael, que sigue siendo un hombre de lo de adelante, defendiendo los buenos intereses de la cristiandad, pero también de la educación y todas esas cosas. Pues eso lo vimos también con la visita pastoral que él hizo a toda la diócesis. Y para ello, nosotros recibimos a Ariel Martínez, que es el que nos presenta, como de costumbre, la agenda del obispo, a ver que nos cuente un poco qué ha hecho la misión pastoral de nuestro pastor en esta semana. Adelante, Ariel. Gracias, mi querido hermano Juan Peña. Y como siempre, un saludo muy especial a todos ustedes, amigos, televidentes y oyentes de La Voz del Obispo. Estaba un poquito triste porque tenía varios días sin presentar lo que es la agenda del obispo, y de verdad que ya retomamos lo que es la agenda del obispo y me siento sumamente contento de presentar lo que es el trabajo cada semana de nuestro pastor, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Héctor Rafael, obispo de la diócesis de La Vega. Vamos a ver qué tenemos aquí en pantalla. Y comenzamos presentando lo que es esta grata celebración de lo que fue el cumpleaños de nuestro querido padre Pedro Bautista allá en Constanza. Monseñor compartió lo que fueron 49 años de vida de este querido padre, que donde quiera que llega todo el mundo le ama grandemente, porque donde quiera que llega deja huellas. También otra actividad que tenemos es lo que es la visita pastoral también de nuestro pastor reverendo aquí, al padre, lo que es Rafi Mendoza. Aquí estuvo en las fiestas patronales y compartió lo que fue la Santa Eucaristía. Compartió y celebró la Santa Eucaristía. Y otra actividad que tenemos es lo que fue la toma de posesión del reverendo padre Frandi como párroco de la parroquia aquí San Antonio de Padua en Bonao. Aquí compartió con él lo que fue la celebración.
hasta aquí tenemos la agenda de esta semana, así finaliza la agenda y vamos a orar por nuestro pastor para que el Señor le conceda día tras día fuerza y voluntad para seguir trabajando. Así que nos vemos, vamos a una pausa y seguimos con más de La Voz del Obispo. En breve regresamos con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Esos 35 años, Vega Real te da más. En Vega Real, la tasa de los préstamos hipotecarios es fija hasta por 20 años. Más beneficios. Mientras que en estas instituciones, la tasa sí varía de acuerdo con la tasa de cambio. Más ventajas. Fíjense, es que Vega Real no cobra penalización por los abonos al capital del préstamo, ni por la cancelación antes del tiempo acordado. Hay otras instituciones que sí penalizan los aportes a capital y las cancelaciones antes del tiempo acordado. Cooperativa Vega Real le da más. Es que las cuotas del préstamo que tengo en ese banco no bajan, siempre suben. Oye, Iván, en Vega Real, todos los préstamos, menos los hipotecarios, con cuotas niveladas, bajan las cuotas mensuales. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a Ucatesi, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Superempo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center, Hiper Vega Real. Ya estamos de vuelta con La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Ya estamos de regreso para seguir compartiendo con ustedes aquí en La Voz del Obispo. Y es el momento de conocer nuestro invitado. Monseñor, usted será quien presente al invitado del día de hoy. Ay, con mucho gusto, porque aprecio mucho al padre Diego López, que es un sacerdote español joven. Pero yo me acuerdo que me dio una buena noticia. Me encontré con él en el aeropuerto de Barajas y me dijo, usted debe estar contento. Y yo, ¿por qué? Porque el seminarista de La Vega se cogió el primer puesto en la universidad. El Juan. Diácono Juan. Ya el diácono, sí. Qué bueno. Bueno, estoy contento a recibir aquí al padre Diego López. Puede ser de Moca también. Él es español, es joven sacerdote, aunque tiene su coronita, pero ese es de santidad. Pero nos sentimos contentos porque él es un misionero en la universidad. Misionero en filosofía. Portador de, al fin y al cabo, los valores se van como trasegueando uno con otro, y de Europa vienen para América, y hasta de América le llevamos cositas bonitas para España. Y lo mismo la iglesia, estamos muy agradecidos que la iglesia, es decir, que los misioneros vinieron a enseñarnos a Jesucristo. Y después ahora nosotros le correspondemos a ellos, y estamos muy agradecidos de la iglesia de España, porque ha mandado muchos misioneros y estamos contentos. De modo que, padre, le damos la bienvenida. Aquí usted tiene discípulos que acompañan, de verdad. Esta señorita también, que se llama Yolanda Guzmán, que está con nosotros, y todos estamos aquí a la orden. Bienvenido, padre. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio, que ojalá pues sea de edificación, no solo intelectual, sino también espiritual.
No, estamos seguros. De hecho, por el tema que nosotros tratamos, a propósito de Monseñor ha querido que hablemos un poco que de manera pedagógica, didáctica, sobre lo que está pasando, pero que lo expliquemos científicamente. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el pensamiento crítico pues se está revelando en los acontecimientos sociales. Alguien ha pensado que lo que está pasando quizá no está tan bien y entonces de alguna manera reclaman un mejor bienestar a través de ese producto de ese pensamiento. Y quisiera que usted nos contara un poco sobre ello. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también creo que si nos ponemos a analizar todo lo que está pasando con la situación política, pero también con la situación de salud que Monseñor nos indicaba al principio del coronavirus, creo que también nos falta algunas veces pensamiento crítico y nos dejamos llevar por muchos bulos, incluso mentiras, noticias que no son verdad, y no analizamos realmente lo que está aconteciendo y nos dejamos llevar. Y eso es falta de ese pensamiento crítico, reflexivo que todo ser humano tiene. Hay una respuesta desde el pensamiento crítico, desde las personas ven, analizan lo que está pasando y responden, pero hay otras que a lo mejor se están dejando llevar por lo que dice una mayoría o una minoría sin pensar aquello que realmente están haciendo o por lo que se están moviendo. Interesante. Entonces, en base a esto, mucha gente se preguntará tal vez qué es el pensamiento crítico. Entonces, usted decía que es un análisis. O sea, el pensamiento crítico lo que busca es fundamentar las ideas, fundamentar los hechos, fundamentar los acontecimientos, por qué están pasando. Y eso se hace a través de un análisis de la realidad. Es decir, yo contemplo la realidad y yo me tengo que hacer preguntas. ¿Por qué está aconteciendo esto? ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los actores, cuáles son las situaciones que me están haciendo que esto se dé? Después, cuando yo trato de responder esas preguntas, pues analizo cada una de esas preguntas, interconecto muchas de esas preguntas y después tengo que tratar de dar una respuesta argumentada y fundamentada. Es decir, hay un momento inquisitivo de preguntar, de analizar y de responder. Yo me dedico al campo de la ética y la ética, una de las funciones que tiene precisamente es la crítica, pero no es una crítica por criticar, que eso también es un elemento que creo que deberíamos resaltar. O sea, el pensamiento crítico no es una crítica, no es decir, critico porque critico y punto, sin ningún fundamento, sino que es un pensamiento que critica, es decir, que se pregunta, que analiza y que responde. Y además, después propone una serie de soluciones o de realidades que pueden ayudarme a cambiar o revertir aquellas situaciones que entendemos que no son correctas. Esa parte me gusta más. Okay. Pudiéramos decir que el pensamiento crítico es como cuando el médico está ocultando a un paciente y le va tocando, ¿no verdad? Y ay no, que me duele, revelando la realidad, dolorosa, pero es así, y hay que darle, vamos a decir, acogida a esa experiencia, porque por ahí si duele, algo malo hay. Algo pasa. Sí. Interesante también, padre, ahorita en las orientaciones de costumbre, Monseñor, pues nos habla un poco nos introduce el tema, y hablaba de cómo de alguna manera ese pensamiento crítico pues ha sido promovido por la Iglesia a través de la historia, con reclamo de muchas cosas, como mencionaban los montesinos y demás, pero quisiéramos saber hoy, en el contexto actual, ¿qué hace la Iglesia desde sus instituciones educativas para promover el pensamiento crítico? Una de las cosas que decíamos, Monseñor, ahora en la introducción, es que la Iglesia tiene una voz profética. Y esa voz profética es una voz crítica, es una voz que contempla la realidad, es una voz que analiza la realidad y es una voz que denuncia esa realidad. Entonces, la Iglesia, como nos decía Juan 23, pues es maestra, madre y maestra, que es el nombre que tomó la Universidad Pontificia, donde trabajo, ¿no? Entonces, más que trabajar, desempeño mi ministerio pastoral, porque ahí le dedico muchas horas, ¿no? Pero es maestra.
Entonces la Iglesia es de su esencia ser maestra, porque tiene ese elemento de profecía. Por tanto, en todas las actividades que la Iglesia realiza, tiene que tener esa dimensión profética. Evidentemente hay unos ministerios que son mucho más encauzados a todo el tema de la profecía, como puede ser la educación, la promoción de la palabra, etcétera, ¿no? Y es ahí donde también la Iglesia pues se va especializando pues con instituciones educativas, con escuelas, colegios, universidades. Y uno de los elementos principales que todas estas instituciones educativas tiene es crear en sus estudiantes ese pensamiento crítico. Es decir, como decía Monseñor, no podemos sacar un médico a la calle sin ser capaz de preguntarse el porqué, cuál es la etiología de esa enfermedad, es decir, cuál es el origen de esa enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo yo relaciono esos síntomas y qué es lo que me está diciendo. ¿Será esta enfermedad? ¿Será aquella? Y a partir de ahí entablar un diagnóstico, ¿no? Y un pronóstico. Por tanto, todas las instituciones, como digo, de enseñanza, pues se dedican o tratamos, porque también ahí me implico, de que las personas que pasan sean personas que piensen. Una de las críticas que para mí es un halago que me hacen los estudiantes es que me dicen: padre, usted es que nos pone a pensar. Digo, es que para eso tiene usted la cabeza, para utilizarla. Padre, hay algo que usted resaltó cuando hablaba un poco de qué es el pensamiento crítico en general. Usted decía, no solamente es pensarlo y tratar de, sino buscar una solución, presentar la solución a eso que estamos pensando, que no se quede solamente en lo que pensamos, sino que eso traiga como consecuencia una solución a eso. Que el pensamiento crítico tiene que ser propositivo, es decir, si yo pienso simplemente por pensar, pues está muy bien, seré un gran pensador, pero además si ese pensamiento no me mueve a la acción, me estoy quedando cojo, me estoy quedando inválido, por decirlo de alguna manera. Un pensamiento tiene que llevar una acción. Cuanto mejor piense, mejor será la acción, mejor será la propuesta que yo realice. Evidentemente, si yo no pienso, lo más fácil es que yo me equivoque. Si mi pensamiento no es reflexivo, no es analítico, pues es más probable que falle en mi diagnóstico que acierte. Sí, porque yo creo que la cuestión no está en hablar mucho, ¿no verdad? Sino que tenga contenido y que se le llegue a, vamos a decir, al punto neurálgico donde duele para buscarle una solución. Y muchas veces creemos que filosofía y crítica es mucho hablar, pero si el contenido, no, dígame a dónde está aquí, vamos a decir, dónde la llaga, el problema. Sí, la llaga, sí. Es interesante, mire padre, a mí me llama la atención también, y de hecho Monseñor lo decía, de hace muchísimo tiempo pues se viene comprendiendo que en los estudios que fomentan el pensamiento crítico solamente está reservado a los religiosos y demás, pero recientemente yo inclusive me tocó participar en una actividad de la universidad que promovía una de las carreras que fomenta el pensamiento crítico, dos de ellas, que no solamente va enfocado a los religiosos, sino que abría el campo a todo el que quiera estudiar. ¿Usted nos podría contar un poco sobre ello? Pues nosotros en el departamento, en la Escuela de Humanidades, que le hemos cambiado ahora el nombre hace no mucho en la nomenclatura y ahora somos escuelas. Bien, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, o Humanidades y Ciencias Sociales, la carrera de Filosofía es una de las carreras que siempre se ha identificado con las humanidades. De hecho, yo me atrevería a decir, y Monseñor, si usted cree que exagero, me corrige, pero creo que es la madre de todas las ciencias. Incluso hasta la misma teología se auxilia de la filosofía para poder hacer sus propuestas teológicas. Y vemos cómo, bueno, a lo largo de la historia del pensamiento filosófico y teológico, cómo se unen unas y otras, ¿no? Pero la filosofía es la que ha ido dando o generando las diferentes carreras, desde las humanidades, pero también
aquellas carreras que le llaman duras, de técnicas, ¿no? Porque vienen también de un pensamiento lógico, matemático. Viene también de un pensamiento, ahora estaba pensando en una de las asignaturas que yo imparto en filosofía, es la filosofía de la naturaleza, que tiene que ver mucho con toda la parte de la ciencia, de la naturaleza, del estudio del cosmos, del estudio del ser humano, del estudio de la vida, ¿no? O sea que la filosofía, además de ser la madre de todas las ciencias, también es una herramienta que nos ayuda a establecer un pensamiento, como decía Monseñor, a saber pensar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Viendo también cómo otros pensadores han utilizado su razón para ir dando respuesta a los distintos problemas que se han dado en su momento histórico. A mí me llamó la atención, Monseñor, a propósito de esta actividad que se hacía en la universidad para promover las distintas carreras, entre tanto la filosofía y otra trabajo social también, que va muy de la mano también con esto de pensar y analizar la realidad, y es como tantos jóvenes que no están ligados a la vida religiosa, ni que son seminaristas, ni que están estudiando para religiosas, se acercaban a pedir informaciones sobre la carrera. Y yo quisiera, padre, con su permiso, presentar un poco por lo menos del audiovisual que se utilizó. No sé si los muchachos lo tendrán por ahí disponible, un material que se preparó para como promover la carrera. Y los muchachos también les gustó y les motivaba a hacer preguntas al respecto. Así que ojalá y que tengamos... ¿Usted iba a decir algo? No, yo iba a preguntarle al padre. ¿Usted nota entre los jóvenes dominicanos de ahora interés marcado por la filosofía o prefieren otros campos más prácticos? Digamos que la filosofía es como una ciencia que les tiene cierto reparo, pero era lo que decía Juan, cuando descubren qué es o qué hay detrás de la filosofía, en el fondo les atrae, porque el que más y el que menos en este mundo en algún momento hace filosofía. Cuando se pregunta el por qué, ya estamos filosofando. Cuando se pregunta por la enfermedad, cuando se pregunta por la muerte, cuando se pregunta por esta sociedad, ya estamos haciendo filosofía, estamos planteando esas preguntas que nos tienen que llevar a ese otro paso, que es de analizar esas respuestas. Y usted pudiera decir, entre los varones y las muchachas, vamos a decir, ¿hay preferencia por la filosofía? Pues no me atrevería yo a decir quién es más o quién es menos, porque estoy pensando, y casi que me iría al 50% por los contactos de personas. Conozco un matrimonio muy amigo que trabaja en la universidad, doctores los dos en filosofía, jóvenes que no son seminaristas, que están estudiando filosofía, una dama y un caballero. O sea que no, tenemos dos caballeros, pero ahí ganan los varones. Pero sí, estaría más o menos por ahí. No vamos a poner un 50-50, pero podríamos poner un 45-55. Interesante. Bueno, pues vamos a ver un poco del video, porque yo tengo una pregunta al respecto también. Muy bien. Un logro de su gestión en el trabajo, bueno, dirigiendo la escuela, que yo lo traigo ahora como sorpresa para los que nos ven y para los que están presentes, pero para usted no. Vamos a ver un poco del video. Desde el corazón de la Iglesia. Surge en 1962 nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fundada por el Episcopado Dominicano para promover la verdad y la ciencia, entendiendo la verdad como Dios, que es la verdad absoluta. Y dentro de esa promoción de la verdad, nos encontramos con la ciencia. Verdad y ciencia son tus caminos. Canta nuestro himno. Ese deseo y pasión por el saber es el que nos convoca a perseguir con ardor la autenticidad de la verdad, una verdad objetiva. Y es ahí precisamente donde entra en juego el papel de la filosofía, con la tarea fundamental de ser promotora primera de la búsqueda incesante de la verdad por medio de la actividad científica.
Es en ese contexto que cabe entonces preguntarnos sobre la verdad. ¿Por qué la verdad? ¿Para qué la verdad? ¿Por qué el estudio de la filosofía? ¿Sirve para la vida el estudio de la filosofía? ¿Aporta la filosofía a la sociedad? Y en caso más concreto y particular, en consonancia con nuestro contexto, ¿qué puede aportar un filósofo al desarrollo de la República Dominicana? En respuestas a estas y muchas preguntas más, veamos lo que sigue. Bueno, pues ahí veíamos un pequeño corto del video, que es un poco más extenso, unos 9 minutos, algo así. Pero lo que yo quiero traer como sorpresa, monseñor, ojalá y a usted, no sé si le sorprenderá, Yolanda, los que nos ven, y es que, bueno, dentro de su gestión, la universidad siempre premia a los mejores estudiantes de cada escuela. Pues dentro de la gestión del padre le ha tocado ser, no solamente a Juan como seminarista, ser el encargado del discurso para la graduación, sino que también un laico de esos jóvenes ha sido el mejor estudiante de toda la escuela, la facultad, ¿no? De la facultad. De la facultad de filosofía. Y que es laico. Es laico y está terminando su último año de filosofía. Un joven con muchas inquietudes intelectuales y además con un espíritu colaborativo bastante importante. O sea que esas dos características han sido las que pues le llevó al jurado a nombrarlo como el mejor estudiante. ¿Y encontró usted a un obispo para reportarle eso? Que usted me reportó a Juan, allá en Madrid. Bien, le tocaría a monseñor Freddy, porque es de allá, de Santiago. Bueno, se lo reporté a su papá. Yo lo encontré. Es interesante, la verdad, padre, que pudiéramos tenerlo a usted en este programa, que usted, yo sé que el trabajo suyo de todas las... Me lo sé, monseñor, el trabajo del padre de temprano en la mañana, primero haciendo trabajo académico, después en la parroquia de la universidad, también con la pastoral universitaria. La verdad que yo sé que para usted es un esfuerzo estar con nosotros. Es un placer. Sí, no, y que se lo agradecemos bastante. Bueno. Es porque no solamente vamos a decir en el pensamiento, sino en la práctica pastoral, muy importante. Sí. De verdad que si nosotros vamos a una pausa, padre, tras la pausa, esa pregunta que queda, de ese mensaje a los que nos ven, queremos que usted pueda darlo, pero después de la pausa. Perfecto. Bueno, porque se queda con nosotros el padre Diego, vamos a la pausa, y Yolanda, ¿verdad que sí? En breve regresamos. En breve regresamos con la voz del obispo Antonio Camilo González. Llegamos a ustedes gracias a UCATESI, Muebles Rufino, Insecom Computadoras, Super Empo, Cruz Auto, Odalis Motors, Hasnet Beauty Aesthetic Center, Hiper Vega Real. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Somos La Voz del Obispo, Antonio Camilo González. Esos 35 años, Vega Real te da más. En Vega Real, la tasa de los préstamos hipotecarios es fija hasta por 20 años. Más beneficios. Mientras que en estas instituciones, la tasa sí varía de acuerdo con la tasa de cambio. Más ventajas. Fíjense, es que Vega Real no cobra penalización por los abonos al capital del préstamo, ni por la cancelación antes del tiempo acordado. Hay otras instituciones que sí penalizan los aportes a capital y las cancelaciones antes del tiempo acordado. Cooperativa Vega Real le da más. Es que las cuotas del préstamo que tengo en ese banco no bajan, siempre suben. Oye, Iván, en Vega Real, todos los préstamos, menos los hipotecarios, con cuotas niveladas, bajan las cuotas mensuales. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Ya estamos de vuelta con la voz del obispo, Antonio Camilo González.
Señores, estamos de vuelta ya en la parte final del programa, pero como lo prometimos, todavía el Padre Diego con nosotros para que nos conteste esa última pregunta que queda, para que no quede en el aire. Pero para que no quede en el aire también el agradecimiento que siempre damos cada semana, llega a este espacio para presentarle y agradecerle, para agradecerle básicamente a los medios que transmiten y retransmiten este programa, y en pantalla están ahí La Voz de María, Canal Matriz, Microvisión, Canal 10, La Mejor Cara de los Veganos, Punta Cana TV, una televisión diferente, Ready Television, Canal 25 de Santiago, La Familia Corripio con Coral 39, Radio María Nueva York y Radio Santa María. La verdad que agradecemos también a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en Facebook, también en Instagram y YouTube. Padre, la pregunta que queda en el aire, ¿sirve para algo el pensamiento crítico en términos de la estructura social o para aplicación de estos asuntos en la vida social, no? Yo creo que sirve y sirve mucho. Si una sociedad quiere ser madura, tiene que ser una sociedad que piense, una sociedad que se deja llevar y guiar por cualquiera. Evidentemente puede ser una sociedad que desemboque en un desastre. Por tanto, es importante que la gente sepa pensar, sepa analizar y sepa dar respuesta a aquello que le proponen. No cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier invitación es válida. Interesante. Por tanto, yo animaría a todos aquellos que quieran estudiar filosofía, les esperamos en la Pucamaima, que sepan que parece ser que también el Ministerio de Educación se ha dado cuenta que es importante el estudio de la filosofía y está ofreciendo unas becas para el estudio de la filosofía. Por tanto, les invitamos a que puedan incorporarse a nuestras aulas y ahí hacerse personas con un pensamiento crítico, reflexivo y válido. Bueno, ya ustedes saben, señores, a tomar apuntes de las páginas de la universidad, el Instagram y tal, donde aparecen esas informaciones, y el que quiera, pues ahí tiene una facilidad para estudiar filosofía, monseñor. Sí, muy bien, agradecerle, querido Padre Diego López, doctor filosofía. Sí. De modo que desde la Universidad Madre y Maestra en Santiago, agradecerle al querido Padre este encuentro y esta visita que usted nos ha hecho a nosotros, también aquí en La Voz del Obispo, y pedirle a Dios Todopoderoso que lo siga iluminando. Usted es un filósofo, un sabio, pero también un pastorcito de a pie, de modo que al acoger a la gente, y todo eso me impresiona mucho el tema, porque la gente cree que van a aturdir al pueblo con muchos discursos. Y si no hay filosofía, si no hay juicio crítico, eso es tiempo perdido. Sí, así que le pedimos a Dios Todopoderoso que la gente se interese más por la filosofía para poder buscar las raíces de los problemas y poder poner la medicina por allí por donde está la enfermedad. Así es, monseñor. Es el momento entonces de... ya el Padre envió un mensaje a los jóvenes, nos llegó a todos, en especial a mí. El programa ha sido más que sustancioso, monseñor. Es el momento entonces de recibir la bendición. Muy bien, bueno, pues agradecerle, querido Padre Diego, pedirle a Dios Todopoderoso que bendiga su trabajo a beneficio del pueblo dominicano, de la iglesia y de la juventud. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y con ustedes permanezca para siempre. Yo quiero también enviar un saludito a Salamanca, a nuestro querido César, que no está viendo, monseñor. Sí, pues sí. Yo me imagino. Y si no, después patalea. Y dice que patalea, que la sesión de él no salió en esta semana. Después ya está pataleando. Bueno, que le agradecemos muchísimo, Padre, su visita. Nos sentimos muy contentos con usted. Un hombre joven, un hombre sabio y un hombre también solidario. Sí, solidario. Así es, monseñor, estamos muy felices por la visita del Padre. Yo sé que muchos jóvenes ya tomaron apunte para poder inscribirse en esa carrera de filosofía. Felices de haber compartido esta entrega de La Voz del Obispo con cada uno de ustedes. Nos despedimos, pero nos vemos en la próxima semana. Seguimos al aire. Todos esperan un milagro inmenso.